¿Alguna vez has sentido una fuerza invisible guiándote, protegiéndote y transformando cada rincón de tu vida? Si has experimentado momentos en los que todo parecía imposible, pero de alguna manera lo superaste, puede que ya hayas sido testigo de una de las manifestaciones más poderosas del Espíritu Santo en acción. ¿Qué pasaría si te dijera que hay 25 lecciones vitales que están esperando transformar tu vida para siempre? Estas lecciones no son teorías vacías, sino principios divinos que Dios quiere revelar hoy mismo a quienes están dispuestos a escuchar su voz. Descubre cómo caminar en una dimensión espiritual llena de poder, propósito y paz, mientras el Espíritu Santo te lleva a un nivel completamente nuevo de fe y victoria. Cada lección estará acompañada de un versículo clave. Quédate hasta el final, porque compartiré contigo una hermosa oración. Además, si eres nuevo, te invito a que te unas a nuestra hermosa familia suscribiéndote en este botón. Aquellos que caminan con el Espíritu Santo experimentan un nivel de enseñanza, dirección y revelación que va más allá de lo natural. Estas lecciones no solo transforman la vida espiritual, sino que también impactan profundamente en cómo viven, piensan y se relacionan con Dios y con los demás. A continuación, exploramos las primeras 6 lecciones que todo creyente lleno del Espíritu Santo aprende y vive. 1. El poder de la obediencia. La primera lección clave es que aquellos que caminan con el Espíritu Santo aprenden a obedecer a Dios sin reservas. La obediencia no es una simple acción externa, es un acto profundo de rendición total. Cuando una persona es guiada por el Espíritu, entiende que obedecer a Dios no solo es un mandato, sino una respuesta natural a su amor. Esta obediencia abre puertas a bendiciones insospechadas y a una relación más íntima con el Padre. Versículo clave: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14 y 15. La obediencia es un acto de amor. El Espíritu Santo nos recuerda continuamente que obedecer no es un peso, sino una oportunidad para demostrar nuestro amor y confianza en Dios. La gracia de Dios nos capacita para cumplir sus mandamientos y el Espíritu nos guía en cada paso de esa obediencia. 2. La importancia del fruto del dos Espíritu. Aquellos que caminan con el Espíritu Santo no solo buscan dones espirituales, sino que se preocupan por cultivar el fruto del Espíritu en sus vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza son señales visibles de la presencia del Espíritu en la vida de un creyente. El Espíritu Santo nos moldea a la imagen de Cristo, y esto se refleja en cómo tratamos a los demás y en cómo vivimos nuestra fe diariamente. Versículo clave: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. El Espíritu Santo trabaja en nosotros, transformándonos de adentro hacia afuera. No se trata solo de poder, sino de carácter. El fruto del Espíritu es la evidencia de una vida que ha sido renovada y dirigida por Dios. Tercero, el poder de la oración en el Espíritu. La oración cambia radicalmente cuando se es guiado por el Espíritu Santo. Aquellos que caminan en el Espíritu aprenden a orar no solo con sus palabras, sino con el corazón. El Espíritu intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar y nos lleva a una profundidad de comunión con Dios que trasciende nuestras limitaciones humanas. Orar en el Espíritu es más que una disciplina, es una fuente de poder y transformación. Versículo clave: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26.
La oración en el Espíritu es un arma poderosa en las manos de un creyente. El Espíritu Santo nos capacita para orar conforme a la voluntad de Dios y nos da la confianza de que nuestras oraciones serán respondidas. Cuarta, la dependencia total en Dios. Una de las lecciones más profundas que enseña el Espíritu Santo es la importancia de depender completamente de Dios. Aquellos que caminan con el Espíritu entienden que no pueden hacer nada por sus propias fuerzas, sino que deben confiar en el poder y la sabiduría de Dios en todo momento. Esta dependencia trae paz, porque saben que Dios está en control y que Él proveerá todo lo que necesitan. Versículo clave: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. El Espíritu Santo nos enseña a rendir todo a Dios. No es necesario llevar cargas pesadas o enfrentar desafíos solos, porque Dios es nuestro refugio, y en su sabiduría infinita, Él sabe lo que es mejor para nosotros. La convicción del pecado. El Espíritu Santo tiene una función esencial en la vida del creyente, la de traer convicción de pecado. Esta convicción no es para condenarnos, sino para guiarnos hacia el arrepentimiento y la restauración. Los que caminan con el Espíritu Santo son sensibles a su corrección, sabiendo que es por amor que el Señor los disciplina y los guía de vuelta al camino de la justicia. Versículo clave: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. El Espíritu Santo ilumina las áreas oscuras de nuestras vidas para que podamos confesar y arrepentirnos. Él nos dirige hacia la gracia y el perdón de Dios, restaurando nuestra comunión con Él y manteniéndonos en un camino de santidad. 6. La paz sobrenatural. Una de las marcas más profundas de alguien que está lleno del Espíritu Santo es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino que fluye del interior, donde el Espíritu habita. Los que caminan con el Espíritu saben que, aunque enfrenten dificultades y pruebas, la paz de Dios guardará sus corazones y mentes. Versículo clave: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. El Espíritu Santo nos da una paz que el mundo no puede ofrecer. Es una paz que nos sostiene en medio de las tormentas de la vida, asegurándonos que Dios tiene el control y que estamos seguros en sus manos. 7. El poder del testimonio. Aquellos que están llenos del Espíritu Santo entienden la importancia de su testimonio personal. Saben que sus palabras y acciones hablan de su fe y que están llamados a ser testigos del amor y poder de Cristo. El Espíritu Santo les otorga valor y sabiduría para compartir su fe con los demás, incluso en situaciones difíciles. Cada creyente que camina con el Espíritu se convierte en una luz que ilumina a otros hacia el camino de la salvación. Versículo clave: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El Espíritu Santo nos da el poder para ser testigos fieles de Cristo. Él transforma nuestras vidas de tal manera que nuestras acciones, palabras y decisiones reflejan el Evangelio de Jesús, alcanzando a quienes nos rodean. 8. La guía divina en decisiones. Una de las mayores bendiciones de caminar con el Espíritu Santo es la guía que Él proporciona en cada decisión. No importa cuán grande o pequeña sea la elección, el Espíritu Santo está ahí para dirigirnos conforme a la voluntad de Dios. Aquellos que están en comunión constante con el Espíritu desarrollan una sensibilidad a su voz.
aprendiendo a discernir su dirección en cada aspecto de sus vidas. Versículo clave. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. El Espíritu Santo es nuestro consejero y guía perfecto. Nos revela la verdad en cada situación y nos ayuda a tomar decisiones que honran a Dios, dándonos sabiduría divina más allá de nuestra comprensión natural. 9. La fuerza en medio de la prueba. Caminar con el Espíritu Santo no significa que los creyentes no enfrentarán dificultades, pero aquellos que lo tienen en sus vidas descubren una fuerza sobrenatural en medio de las pruebas. Esta fuerza no proviene de ellos mismos, sino del Espíritu que mora en su interior, capacitando y sosteniéndolos cuando las circunstancias parecen insuperables. Ellos confían en que Dios los sostendrá y les dará la victoria en cada batalla. Versículo clave. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. El Espíritu Santo nos da poder para perseverar, no solo para resistir las pruebas, sino para superarlas con valentía y fe, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento. 10. El discernimiento espiritual. Aquellos que caminan con el Espíritu Santo desarrollan un sentido profundo de discernimiento. Este discernimiento es la capacidad de reconocer la verdad en medio de las mentiras, identificar las intenciones del corazón y ver el mundo espiritual con claridad. No es solo una habilidad humana, sino un don que el Espíritu da para protegernos y guiarnos en el camino de la vida cristiana. Con este don, los creyentes pueden evitar engaños y permanecer firmes en la verdad de Dios. Versículo clave. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan 4:1. El discernimiento nos protege del engaño y nos permite seguir el camino correcto. El Espíritu Santo nos alerta sobre los peligros espirituales y nos guía en la verdad, dándonos una percepción más allá de lo visible. 11. La transformación interior. Aquellos que están llenos del Espíritu Santo experimentan una transformación interior continua. Esta no es una mejora superficial, sino un cambio profundo que afecta todas las áreas de la vida del creyente. El Espíritu Santo trabaja en nuestro carácter, moldeándonos a la imagen de Cristo. Con el tiempo, viejas actitudes, hábitos y deseos pecaminosos son reemplazados por una vida nueva que refleja la santidad y el amor de Dios. Versículo clave. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. El Espíritu Santo renueva nuestras mentes y corazones, dándonos una nueva perspectiva sobre la vida. Esta transformación interior es un testimonio del poder de Dios para cambiar vidas desde adentro. 12. La unidad en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo no solo trabaja en individuos, sino que también promueve la unidad dentro del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Aquellos que están llenos del Espíritu entienden la importancia de la comunidad cristiana y se esfuerzan por vivir en armonía con sus hermanos y hermanas en la fe. La unidad es una señal de la obra del Espíritu Santo, quien nos une bajo un mismo propósito: glorificar a Dios y extender su reino. Versículo clave. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. El Espíritu Santo nos une como un solo cuerpo, nos enseña a valorar nuestras diferencias y a trabajar juntos para avanzar el reino de Dios. Esta unidad es una poderosa demostración del amor de Dios en acción. 13. La revelación de la palabra de Dios. Aquellos que están llenos del Espíritu Santo experimentan la palabra de Dios de manera profunda y viva.
El Espíritu Santo ilumina las Escrituras, revelando verdades que antes no habían sido vistas. A través de esta revelación, el creyente no solo comprende las palabras de la Biblia, sino que también las aplica a su vida diaria. El Espíritu hace que la palabra cobre vida y sea una fuente constante de dirección, consuelo y sabiduría. Versículo clave: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. El Espíritu Santo es el Maestro que nos revela las profundidades de la palabra de Dios. Sin su guía, la Escritura puede parecer solo palabras, pero con su revelación se convierte en vida y poder. 14. El deseo de adorar en espíritu y en verdad. Aquellos que caminan con el Espíritu Santo desarrollan un deseo ardiente de adorar a Dios en espíritu y en verdad. La adoración se convierte en algo más que un acto o ritual. Se transforma en una experiencia íntima con Dios. El Espíritu Santo nos mueve a una adoración genuina, donde no solo nuestras palabras, sino también nuestros corazones están alineados con el propósito de glorificar a Dios. A través de la adoración, el creyente experimenta la presencia de Dios de manera tangible. Versículo clave: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. El Espíritu Santo nos capacita para adorar a Dios desde lo más profundo de nuestro ser. No es una simple rutina, es una expresión sincera y espiritual de amor y gratitud hacia nuestro Creador. 15. La pasión por la santidad. Aquellos que están con el Espíritu Santo son impulsados por un deseo de santidad. No se conforman con vivir de acuerdo con los estándares del mundo, sino que buscan la pureza y la santidad que solo Dios puede dar. El Espíritu Santo los convence de las áreas de sus vidas que necesitan ser transformadas y los guía en el proceso de santificación, acercándolos cada día más a la imagen de Cristo. Versículo clave: sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. El Espíritu Santo nos llama a una vida de santidad. Nos recuerda que somos apartados para Dios y nos da la fuerza para vencer las tentaciones y vivir una vida que refleje su pureza. 16. La sensibilidad a la voz de Dios. Una lección crucial que aprenden aquellos que están llenos del Espíritu Santo es la sensibilidad a la voz de Dios. A través del Espíritu, el creyente puede discernir cuando Dios está hablando, ya sea a través de su palabra, en la oración o mediante circunstancias. El Espíritu Santo afina los oídos espirituales del creyente para escuchar la dirección, corrección y consuelo que Dios ofrece. Esta sensibilidad es esencial para caminar en el propósito de Dios. Versículo clave: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. El Espíritu Santo nos enseña a reconocer la voz de Dios entre las muchas voces del mundo. Esta habilidad de discernir su voz nos permite seguir su voluntad y experimentar su guía en todas las áreas de la vida. 17. El corazón compasivo de Cristo. Aquellos que caminan con el Espíritu Santo comienzan a desarrollar el mismo corazón compasivo que Jesús tuvo durante su ministerio en la tierra. La compasión por los perdidos, los heridos y los necesitados se convierte en una característica central en la vida de un creyente lleno del Espíritu. Este amor genuino hacia los demás no es algo que pueda fabricarse, sino que fluye directamente del Espíritu que habita en el creyente, reflejando el amor de Cristo por la humanidad. Versículo clave: y cuando vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Mateo 9:36. El Espíritu Santo pone en nosotros el amor de Cristo por los demás. Nos mueve a servir, ayudar y mostrar compasión a aquellos que están en necesidad, siendo reflejos vivos del amor de Dios en el mundo. 18. El gozo en medio de la adversidad. Una de las mayores lecciones que aquellos que caminan con el Espíritu Santo aprenden es cómo tener gozo, incluso en medio de la adversidad. Este gozo no es una emoción temporal, sino una profunda seguridad de que Dios está en control y de que pase lo que pase, Él está trabajando para bien. El Espíritu Santo nos capacita para regocijarnos en medio de las pruebas, sabiendo que éstas producen en nosotros paciencia, carácter y esperanza. Versículo clave: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. El Espíritu Santo nos da la capacidad de experimentar un gozo que no depende de las circunstancias. Este gozo es una fuerza interna que nos sostiene en los momentos más difíciles, recordándonos que en Cristo siempre hay esperanza. 19. La capacidad de perdonar. Una de las lecciones más profundas que el Espíritu Santo enseña a los creyentes es la importancia del perdón. A través del Espíritu, el creyente recibe la fuerza y el valor necesarios para perdonar a aquellos que los han herido o traicionado. El perdón no es una opción, sino un mandato, y el Espíritu Santo da la capacidad sobrenatural para liberar a los demás de la ofensa y sanar el corazón. Perdonar trae libertad y restauración, y abre la puerta para que Dios obre en las vidas de los demás. Versículo clave: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. El Espíritu Santo nos da el poder para perdonar, liberándonos del rencor y permitiendo que el amor de Dios fluya a través de nosotros. 20. La humildad como estilo de vida. Aquellos que caminan con el Espíritu Santo desarrollan un corazón humilde. La humildad no es una debilidad, sino una fortaleza que reconoce la necesidad de Dios en todo momento. El Espíritu Santo enseña a los creyentes a no buscar la gloria personal, sino a dar toda la gloria a Dios. La humildad nos permite servir a los demás, reconocer nuestras propias limitaciones y depender completamente de Dios para todo. Versículo clave: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:6. El Espíritu Santo moldea en nosotros un corazón humilde que busca agradar a Dios sobre todo. A través de la humildad, Dios nos levanta y nos lleva a cumplir su propósito. 21. La dependencia del poder de Dios. Aquellos que están con el Espíritu Santo aprenden a no confiar en sus propias fuerzas, sino a depender del poder de Dios para todo lo que hacen. El Espíritu Santo es la fuente de poder para vencer el pecado, para llevar a cabo la obra de Dios y para enfrentar las batallas espirituales. Esta dependencia no es pasiva, sino activa, reconociendo que sin el poder de Dios somos incapaces de lograr nada de valor eterno. Versículo clave: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. El Espíritu Santo nos recuerda que nuestras fuerzas son limitadas, pero con Él todo es posible. La dependencia del Espíritu nos lleva a caminar en victoria. 22. La protección sobrenatural. Aquellos que caminan con el Espíritu Santo experimentan la protección divina de Dios en sus vidas. El Espíritu Santo actúa como un escudo, protegiendo al creyente de ataques espirituales, tentaciones y peligros. Esta protección no significa que el creyente no enfrentará dificultades, sino que en medio de ellas el Espíritu está presente, guardando y protegiendo su vida de cualquier daño duradero.
Versículo clave: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34, 7. El Espíritu Santo nos protege y nos cubre con la presencia de Dios, asegurando que ningún mal prevalezca contra nosotros. 23. El fruto del Espíritu en la vida del creyente. Aquellos que están con el Espíritu Santo manifiestan los frutos del Espíritu en sus vidas. Estos frutos son el resultado natural de caminar en el Espíritu y permiten que el carácter de Cristo sea visto a través de nuestras acciones y actitudes. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio son evidencias de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Versículo clave: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22, 23. El Espíritu Santo produce en nosotros un carácter que refleja a Cristo. Estos frutos no son obras humanas, sino el resultado de estar conectados al Espíritu. 24. El Espíritu Santo da dones espirituales. Una de las grandes lecciones que los creyentes aprenden es que el Espíritu Santo da dones espirituales a cada uno para edificación del cuerpo de Cristo. Estos dones incluyen profecía, enseñanza, sanidad, lenguas, interpretación de lenguas, sabiduría, conocimiento y otros. Cada creyente tiene un don o varios dones que el Espíritu Santo otorga para que sean usados en el servicio a la Iglesia y para la extensión del reino de Dios. Versículo clave: a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Primera carta a los Corintios 12, 7. El Espíritu Santo equipa a los creyentes con dones espirituales para el bien común, edificando la Iglesia y permitiéndonos servir de manera poderosa. 25. La esperanza eterna. Finalmente, una de las lecciones más importantes que el Espíritu Santo enseña a los creyentes es la esperanza eterna en Cristo. Aquellos que caminan con el Espíritu Santo tienen la certeza de que su destino final es estar con Dios por toda la eternidad. Esta esperanza les da fuerza para perseverar, alegría en medio de las pruebas y la confianza de que en Cristo la victoria final ya ha sido asegurada. Versículo clave: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, 5. El Espíritu Santo nos llena de una esperanza que trasciende las circunstancias terrenales, recordándonos que nuestra herencia celestial está asegurada en Cristo. Oremos, Padre Celestial. Te agradecemos por la presencia y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias porque, a través de Él, nos enseñas, transformas y nos guías por el camino de la verdad. Te pedimos que sigas llenándonos con tu Espíritu, que podamos vivir cada una de estas lecciones con humildad, fe y obediencia. Que tu poder nos fortalezca en nuestras debilidades, que tu amor fluya a través de nosotros y que siempre podamos manifestar los frutos del Espíritu en nuestras acciones y pensamientos. Que nunca falte en nosotros la esperanza eterna que nos has prometido y que, guiados por tu Espíritu, vivamos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te ha inspirado, te invitamos a suscribirte, activar las notificaciones y compartir este video con al menos 5 personas. Cada vez que lo compartas, recibirás doble bendición por la gracia del Señor. Además, puedes apoyarnos con una donación a través del enlace en el comentario destacado. Tu generosidad nos ayuda a seguir creando contenido que fortalece la fe y brinda consuelo a quienes más lo necesitan. Cualquier contribución, por pequeña que sea, es una bendición que valoramos enormemente. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.